Les doy un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me alegra que estudien conmigo la santa y bendita palabra de Dios. Estamos desarrollando la serie El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Antes de entrar al estudio de la palabra, vamos a pedir dirección a Dios mediante el Espíritu Santo. Soberano y eterno Padre Celestial, aquí vengo postrándome de rodillas delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Encomiendo este momento, Señor, sabiendo que tú dijiste que enviaría al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los iba a persuadir de las cosas. En esta hora, Señor, necesitamos, Señor, esa persona que da el discernimiento. Ayúdanos, Padre, tanto a mí, purifique estos labios, todo mi ser, como también bendice a los oyentes que van a tener la oportunidad, Señor, de estar conmigo en este estudio. Que tu palabra, Dios mío, cumpla el propósito en cada corazón. Así, Señor, me levanto confiando en que estoy bajo tu voluntad. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, estamos en esta hermosa serie y el turno le corresponde al mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a entrar entonces a abrir la palabra de Dios en esta hora. Estamos, hermanos amados, en Apocalipsis capítulo 3. Verso 1 al 6, ahí encontramos este mensaje que sería el quinto en el orden de los 7 que se le reveló a Juan. Y vamos a darle lectura a esta gloriosa palabra así. Apocalipsis 3, del verso 1 hasta el 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el Señor por su palabra. Vamos, hermanos amados, a darle las 3 aplicaciones que le hemos venido dando a cada una de las iglesias. Es decir, este mensaje a Sardis se aplica en 3 formas, de 3 maneras. La primera aplicación sería a la congregación que literalmente existía, estaba en los días de que al siervo Juan Dios le revela lo que es el Apocalipsis. Esta iglesia estaba ahí con su pastor y su congregación. También la segunda aplicación es en el sentido profético. Sabemos que cada una de estas iglesias marcaría un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Dios en la tierra, desde que el Maestro Jesús subió al cielo hasta que Él retorne nuevamente por su iglesia. La tercera aplicación sería un mensaje aplicable para la cristiandad, para cada ser humano
que militen el evangelio para cada congregación de hoy en día. Esas son las 3 aplicaciones que tiene este mensaje. Hablando de la aplicación a la congregación de Sardis, mire cómo se le presenta Jesús a este líder con su congregación. Se presenta Jesús como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, a través de este mensaje, Cristo halla que la iglesia de Sardis no tiene el espíritu correcto, el espíritu de Dios. Y no lo tiene no porque haya falta de espíritu en el cielo. Jesucristo se les presenta con los 7 espíritus. Es decir, si ustedes están secos, si ustedes no tienen unción, si ustedes han ahuyentado mi espíritu, no es por culpa del cielo, no es por culpa mía. Aquí estoy yo, el que tiene la plenitud. Número 7 es plenitud total. O sea, no faltaría Espíritu Santo al pueblo de Dios en la tierra. Pero aquí falta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay un porqué. Para que el Espíritu Santo no esté en una congregación es porque se ha contristado. Algo está pasando ahí con lo cual no puede morar el Espíritu. Es lo que le pasó a esta iglesia de Sardis. Estaba sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Espíritu va a haber en todas las congregaciones. Si no es el Espíritu Santo, va a ser el espíritu de engaño. Acuérdense, amigos y hermanos, que en una congregación, si no está el Espíritu de Dios, está el espíritu de engaño. Porque también al mismo Juan se le fue revelado que saldrían 3 espíritus malignos, 3 espíritus engañadores. Estamos en Apocalipsis 16:13, donde dice que Juan vio salir 3 espíritus a manera de rana. Uno de la boca del dragón, o sea, del diablo. Otro de la boca de la bestia. Ya vimos que la bestia es el espíritu que invadió la iglesia de Tiatira, el mensaje que anteriormente estudiamos. Y otra del espíritu del falso profeta. Y salen con una misión de engañar al mundo. No iban a engañar a los del diablo, iban a engañar a la iglesia, a los hermanos que pertenecen a las congregaciones. Y parece ser de que estos espíritus habían hecho efecto en la iglesia de Sardis. Entonces eso lo llevó a morir espiritualmente, porque cuando no está el Espíritu Santo en una iglesia, ¿qué es lo que hay? Sueño, desgano de palabra, desgano de trabajar, poca fuerza. No hay ánimo para nada. Está muerta. Le dice el mensaje. Le dice, tú tienes nombre que vives, pero verdaderamente estás muerto. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que Dios le diga eso a una congregación. Entonces, en el mensaje, Dios se abre como un Dios misericordioso, dando una oportunidad de volver a afirmar las cosas que aún no han muerto. O sea, es decir, una oportunidad para que esta congregación volviera a vivir en un apogeo. También, ¿verdad? Esas cosas no iban a volver si no fuese el santo evangelio con el cual los alcanzó la salvación a estos habitantes de Sardis. Llegó el evangelio con poder, la predicación apostólica con unción, con autoridad. Dijo una vez el apóstol Pablo, recuerden, amados hermanos, dijo, yo no llegué con un evangelio solo de palabras, sino acompañado de poder. De manera que hay 2 maneras de predicar. Una manera es predicar sin poder. Una palabrería que aunque vayan bien acomodadas, pero que no lleven unción. Pero Pablo les dice a los hermanos, yo no llegué a ustedes
tan solo con palabras, sino iba con poder. Y el Señor a esta iglesia de Sardis le está recordando que vuelvan a ese apogeo y que no lo lograrían si no era con el evangelio, con la palabra santa. Así es de que lo último que Dios reconoce, que en medio de todo, toda la desgracia espiritual, por decirlo así, que halló en Sardis, pero que había un grupito que aún mantenían vida. Cristo encuentra un remanente fiel en Sardis, a los cuales les asegura salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Esta Sardis es la quinta iglesia en las 7 que eligió Dios para examinarlas y que encontró los problemas que en la historia de la iglesia se iban a desarrollar en términos agigantados. Entonces estamos en la quinta iglesia. Ya Sardis va descendiendo, ya con el desierto hacia adentro. Está en medio de Tiatira y en medio de Filadelfia. Ahí estaban esos hermanos que Dios los visitó con un examen del cielo y que los halló faltos. Ahora bien, apliquemos o pasemos, más bien dicho, a lo que es la aplicación profética. Como venimos diciendo, cada una de estas iglesias marcaría un tiempo de la iglesia general del pueblo de Dios, desde que Cristo en el año 31 ascendió al cielo y hasta que venga nuevamente a levantar a su pueblo. Entonces, la iglesia de Sardis comienza después que termina la iglesia de Tiatira. Estudiamos que la iglesia de Tiatira terminó con el asombroso hecho que conmovió a toda Europa, al mundo, y que todavía repercute en nuestros tiempos. Me refiero a la gran acción que tomó un alemán llamado Martín Lutero, un reformista poderoso que Dios levantó a inicios del periodo de la iglesia de Sardis, y que Martín Lutero es un parteaguas entre Tiatira y Sardis. Aunque muchos acontecimientos abarcan estas dos iglesias, vemos, amados hermanos, de que eso es lo que significa en el ámbito profético. Ese periodo que vivió la cristiandad fue el tiempo en el cual la iglesia católica resintió unos golpes al hígado, por decirlo así, como un boxeador cuando le da al otro y le quita la fuerza. Eso fue lo que sucedió en los tiempos de la iglesia de Sardis, que es el tiempo de los reformadores de la iglesia. Así de que Cristo, al presentarse a Sardis como el que tiene los 7 espíritus, está manifestando que ya para este tiempo del año 1517, Cristo ya está diciendo basta ya de que las tinieblas estén cubriendo la humanidad, porque no hay palabra. Acuérdense que cuando no hay palabra, el oscurantismo es el que arropa la humanidad. Como dice el Salmo 119, 105, que la luz del mundo es la palabra de Dios. De manera que Cristo ya tenía un plan, que al presentarse como el que tiene los 7 espíritus, es decir, Cristo en el cielo está de alguna manera deseando que la humanidad salga de la mortalidad espiritual, ese espíritu de engaño que los ha dominado por tanto tiempo en el periodo de lo que es la iglesia papal,
donde murió espiritualmente, porque vemos que el espíritu que operó en la iglesia papal es el espíritu que vio Juan en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14, donde dice Juan, hablando del espíritu que gobernó desde el año 313, se metió a la iglesia por Constantino. Ya vimos que en el año 538 se consolida el catolicismo y ese espíritu de engaño metió herejía y confundió al mundo entero y hicieron a un lado la luz de la palabra. Entonces Dios le muestra a Juan esos espíritus que iban a engañar, y dice Apocalipsis 16, 13 y 14: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas. Oiga la misión que iban a traer, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, estos espíritus de error son los que invadieron el cristianismo en Europa, y por causa de el poder papal que nosotros estudiamos cómo se plantó, cómo se metió poco a poco, se fue planteando en el tiempo de Pérgamo, pero que en Tiatira desarrolló todo su poder, pero que aún Sardis está viviendo aún en ese periodo de la profecía de 1260 años, que ese cuerno pequeño iba a martillar e iba a amedrentar al pueblo de Dios, y que iba a dañar la ley de Jehová y los tiempos también. Vemos que todo este tiempo todavía el papado tendría que estar todavía interrumpiendo el pueblo de Dios, pero a partir del año 517, que es la fecha donde Martín Lutero hizo aquella grande hazaña, vemos que ya Dios tiene un plan para poder sacar a la humanidad del engaño y ir desinflando, irle quitando fuerza a ese poder que gobernó al mundo. Entonces, por eso es que Cristo se presenta como ese ser que tiene los 7 espíritus. Jesucristo de alguna manera está diciendo: el mundo tendrá nuevamente que estar lleno, pero del verdadero Espíritu de Dios, para lo cual Dios iba encaminando su plan, y es lo que vamos a ver un poco en esta enseñanza. Cristo, al presentarse también como el que tiene las 7 estrellas, oiga mi hermano, dice que Cristo a Pérgamo se le presenta como el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas. Manifiesta el Señor que Él prepararía ministros de él. O sea, Dios está diciendo, al presentarse como el que tiene las estrellas, las 7 estrellas, yo voy a preparar un grupo de hombres para que a través de ellos el mundo sea libertado y la palabra de Dios sea libertada, se saque de donde está escondida y que alumbre a la humanidad. Entonces, por eso Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Él está de alguna manera diciendo: yo voy a levantar nuevamente hombres que den aún hasta la vida por hacer el trabajo que se necesita hacer para que la palabra salga de la garra de la bestia, salga del poder de la garra de la bestia y la abrace el mundo entero. Entonces, para eso Dios tenía que levantar hombres decididos. Entonces,
Él prepararía estos ministros llenos de conocimiento de la palabra para derribar las injusticias cometidas por la iglesia romana papal. Esos ministros, oigan, esos ministros, estrellas de Jesús, serían los reformadores. Cuando Cristo se aparece como el que tiene las 7 estrellas, es decir, Cristo está diciendo, aún se puede hacer algo, aún se puede levantar hombre. Y es que, hermano, en el vocabulario profético, a los ministros leales, fieles y rectos en la palabra, se les llama estrellas de Dios. Mire lo que dice Daniel 12:13, para confirmar que los ministros son estrellas de Dios. Dice Daniel 12:13, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, oiga, como las estrellas a perpetua eternidad. Palabra de Dios. Entonces, Dios levantaría ese grupo de hombres ya en estos tiempos, ya cerca aún ya de nosotros, porque estamos hablando ya de 500 años de nosotros hacia atrás, comparado a 2000 años de la época de Jesús. Ya está cerca este tiempo al tiempo nuestro hoy en día. Es más, se acaba, no hace mucho se celebraron los 500 años de la Reforma, dando, ¿verdad?, punto de partida a la hazaña que hizo Martín Lutero con las 95 tesis. Entonces, esos reformadores fueron muchos que Dios levantó en Europa a partir del año del siglo XV. Es más, aún ya desde el siglo XIV empezaron a salir reformadores. Pero como lo que hizo Martín Lutero fue algo que cambió el mundo, pues de ahí prácticamente se parte la era de los reformadores. Entonces, en primer lugar, tenemos estas estrellas, ¿verdad?, de las cuales Jesucristo se iba a valer para poder libertar, ¿verdad?, al mundo de la ceguera en la cual lo había sumergido el papado de Roma. No tenía que ser otra manera, sino que Dios levantara estos ministros de poder llamados los reformadores. Entonces, Martín Lutero, ¿verdad?, el más famoso debido al impacto que este hombre hizo, resulta ser de que, bueno, vamos a ver, dice Martín Lutero era de nacionalidad alemana, como muchos sabemos. También tenemos a Juan Calvino, un francés. Tenemos a Zwinglio, el suizo. Tenemos también a Simon. Vemos Simon, que es de Países Bajos, lo que es Holanda. Tenemos a William Tyndale, que es inglés. Y antes, como les decía, antes de Martín Lutero ya habían pasado por la tierra ciertos reformadores, y entre ellos 2 famosos que yo les voy a mencionar, como fue Juan Hus, un checo que se levantó antes de Martín, y que inclusive Martín Lutero en los escritos de Juan Hus, él fue que se inspiró al estudio y al conocimiento de las escrituras. También antes de Martín Lutero hubo un reformador inglés también llamado Wycliffe, Juan Wycliffe, hombres que también fueron tremendos en pro de la reforma. Entonces, vemos cómo Dios ha venido tratando. Y de esa manera, queridos hermanos y amigos, es que el evangelio ha llegado a nosotros.
Y que por gracia de Dios, por el momento, estamos en el tiempo de las vacas gordas. Es decir, que hay palabra, pero viene el tiempo de las vacas secas nuevamente. Como en este tiempo de escasez de palabra. La profecía dice que vienen días, dice Jehová, en los cuales, dice, habrá hambre en la tierra de palabra, pero dice que no habrá palabra. Y la gente dice, correrá de un lugar a otro y desfallecerán por la necesidad de oír la palabra, la que hoy abunda. Entonces, el hecho de que abunde la palabra, la enseñanza que estamos viendo, nos trae a una concientización, hermano, y que valoremos nosotros las escrituras, que para que nosotros tengamos las escrituras, en todas las épocas, hombres dieron su vida, fueron torturados. Estamos en la época ya del siglo XIV al siglo XVI, donde en ese tiempo aún hubieron mártires de Jesucristo. Por ejemplo, hermano, en este tiempo murieron algunos de estos reformadores torturados por causa de sacar de las garras del catolicismo la palabra, de sacarla, porque la palabra estaba presa en manos del papado. Pero estos hombres hicieron que la palabra de Dios se esparciera. Entonces, el hecho de que Sardis era una iglesia muerta es porque no tenían la palabra de Dios, que es la vida del cristiano. Si usted estudia la palabra, usted estará de acuerdo conmigo que si hay escasez de palabra de Dios, si no hay palabra de Dios, entonces la persona puede estar gorda, pero físicamente, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Y por qué decimos eso? Porque en la misma palabra encontramos que la palabra de Dios es la que da vida al Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra al respecto de lo que yo estoy hablando. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la vida del cristiano? La palabra de Dios. Si esta iglesia Dios la halló muerta, ¿por qué? Porque no se alimentaban con la palabra de Dios, sino que se estaban alimentando con herejías del catolicismo que rigió la fe de la cristiandad, excepto de aquel grupito que se mantenían en la palabra de Dios. Añadiendo otra cita más, con respecto a que la palabra es el alimento de toda persona espiritualmente hablando. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 encontramos aquella palabra que Jesús dijo, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia estaba muerta porque no había palabra. ¿Y por qué? Porque el papado la tenía presa. Acuérdense, amigos y hermanos, que en ese tiempo era prohibido leer la Biblia. Decía el papado que cualquier persona común, un ciudadano común y corriente, se podía enloquecer, que no estaba apto el ser humano para estudiar la Biblia. Y entonces así fue como el papado y su iglesia lograron meter todas las herejías que están fuera de la base bíblica, que ahora vemos en lo que es la religión del catolicismo y que están fuera de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo de Martín Lutero, el Papa de Roma empezó el proyecto de construir la Basílica de San Pedro, la cual está allá en la ciudad del Vaticano, que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Entonces, ese proyecto constaba de miles y millones de euros, de dólares.
mucha plata. ¿Por qué? Porque era un proyecto bastante grande en todos los términos de la palabra. Su infraestructura, todo lo que le iban a poner, una belleza de arte, para lo cual la iglesia no contaba con los recursos. Y fue ahí donde surge la idea del papado de vender indulgencias a la humanidad de aquel entonces. Entonces empiezan los ricos a comprar 30 años de perdón de sus pecados, el que era más pobre 10, el otro que ajustaba para un año y así, y recogieron miles de dólares. Y todo eso Martín Lutero y los reformadores no lo encontraban en la Biblia. Entonces Dios ya venía operando en estos hombres, de manera de que para que Sardi volviera de la muerte a la vida, ¿qué era lo que había que hacer? Fácil. Que comieran otra vez palabra, como ya confirmamos que la vida del ser humano en lo espiritual es la palabra de Dios. Entonces, lo que necesitaba la cristiandad, la humanidad, era comer palabra para que la vida volviera y la muerte se fuera. Entonces, para ello, no había de otra que liberar las escrituras que habían caído en presidio del catolicismo romano. Pero para esa no era una tarea sencilla, mis amados hermanos. Estos cristianos, estos reformadores, no eran reformadores de ir a abrir no eran cristianos de esperar la hora del culto, ir a abrir la puerta del culto, sacarle candado a la puerta, celebrar el cultito, meterle el candado y vámonos y esperar el siguiente culto. No, mis amados hermanos, la palabra reformador tiene un peso y nosotros que llevamos la palabra reforma, los demanda Dios mucho trabajo, mis amados hermanos. Espero que esta palabra llegue a la conciencia, al corazón, y que no sean mis palabras, sino el Espíritu Santo el que toque a todo su pueblo a través de su palabra, bendito Dios. Entonces vemos que dentro del plan de Dios con estos reformadores, el punto céntrico era sacar la palabra de la cárcel, liberar la Biblia. Y eso, vuelvo a repetir, no era una tarea sencilla. Constaba de mucho estudio, de muchas cosas, aparte de la ayuda divina, porque sin ella no iban a poder. Pero se necesitaba determinación. Eran hombres estudiados. Todos estos reformadores salieron de las universidades, ya que las universidades, mis amados hermanos y amigos, ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían que ser hombres preparados para tener peso y llegar hasta Roma y verle la cara al papado y a partir de ahí poder emplear sus habilidades, su sabiduría y aparte el conocimiento de la palabra. No era tarea tan fácil, pero Dios los levantó y gracias a ello nosotros tenemos hoy en día lo que es la bendición. Hoy hay comida. Hoy solo los empachados no comen. Estos no comían porque no tenían comida. Ahora la comida abunda. Pero ¿qué pasa? Hoy la gente quiere otras cosas. Quiere mensajitos de 10 minutos. La gente está tan acomodada. Si ya el predicador se pasó 5 minutos, ya están con la cara de otro semblante. ¿Por qué? Porque están en la carne, la iglesia está en la carne. Necesita la iglesia entrar en el Espíritu para que saboree y su mayor delicia sea la palabra del Señor. Entonces comencemos los hechos de estos varones, de estos hombres reformadores. Martín Lutero, la gran hazaña de clavar 95 tesis en la puerta de una catedral dentro de la universidad que él trabajaba como profesor en la ciudad de Wittenberg, Alemania. En Wittenberg, Alemania, ahí Martín Lutero
estaba como maestro de la universidad de esa ciudad, y la universidad tenía su iglesia dentro de sí. Entonces los maestros y los estudiantes, la mayoría vivían ahí dentro, eran internos, y ellos se dice que tenían una tradición de que algún tema que querían discutir, cualquiera de ellos, fuese maestro o alumno, tema importante que ameritaba discutirlo, estudiarlo, clavaban un papel en algún lugar de la universidad, y todos los estudiantes que querían ir a ese debate, o los maestros que querían ir a ese debate, miraban el aviso, el anuncio, y ya se reunía. Entonces Martín Lutero no solo fue un papel, sino que escribió las tesis, se le llaman, pero en sí, para que entendamos, eran 95 temas doctrinales que Martín Lutero quería estudiar, que él iba a comprobar con la Biblia, de los cuales la Iglesia Católica estaba practicándolo, y que él les iba a comprobar que tales prácticas eran antibíblicas. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Puso 95 temas doctrinales, y esas 95 tesis o papeletas ahí quedaron clavadas, y las fue a clavar en la entrada de la puerta de la catedral de la Universidad de Wittenberg. Entonces, pero Martín Lutero hizo aquello no pensando en el impacto, en la repercusión que iba a tener aquello. ¿Y qué pasó? Las encontraron todos los estudiantes y maestros, e hicieron un alboroto, e hicieron una noticia que se regó como pólvora en toda Europa rápido. ¿Y saben qué? Ya el plan de Dios venía caminando de antemano. ¿Por qué? Porque para los días de que Martín Lutero clavó sus tesis, y estamos en el año 1517, acuérdense, ya la imprenta había sido elaborada, ya había sido descubierta por lo que fue otro alemán llamado Johann Gutenberg. Este hombre es el inventor de lo que es ese instrumento valioso como es la imprenta, lo cual ayudó a que la palabra de Dios también, a que Dios cumpliera su cometido, para que la labor de los reformadores avanzara más. ¿Y qué pasó? Esas tesis llegaron hasta la imprenta de Johann Gutenberg y las imprimieron. ¿Y saben qué? Empezaron a repartirlas como volantes por toda Europa, y aquello se hizo un movimiento luterano en toda Europa, y aquello detonó una guerra espiritual entre la verdad y la mentira. Entonces, la historia de Lutero es bastante grande y tenemos poco tiempo, de manera que voy a quedarme ahí con las 95 tesis, que fue el punto de partida de la reforma en sí, el impacto que aquello causó. Aparte de esto que hizo Martín Lutero al clavar las 95 tesis, encontramos también que este hombre, cuando ya lo excomulgó el catolicismo. ¿Qué es excomulgar en lo que es la Iglesia Católica? Excomulgar a alguien para la Iglesia Católica es desligarlo, correrlo, darle una patada y que se vaya para afuera. Ya lo dejan cruzado, que esa persona jamás, nunca podría ser miembro de tal iglesia. Imagínense, amigo, ¿usted cree que eso es bíblico? Recordemos cuando los discípulos, al oírle a Jesús la parábola del trigo y la cizaña, entonces Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña le enseña a sus discípulos que en su iglesia iban a haber malos cristianos. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús:
le preguntaron, arrancamos la cizaña, Señor. ¿Qué le dijo Cristo? No, ahí déjenla, que crezcan juntos. Ese trabajo será hasta el final de los tiempos y será hecho por los ángeles. Pero la Iglesia Católica, una prueba más que es antibíblico, sus doctrinas. La doctrina de la excomulgación es antibíblica porque Jesús no enseñó eso, correr a nadie, por muy torcido que estuviera. Entonces todos estos cristianos que les iba alumbrando la luz del evangelio y ya creían diferente a la doctrina del catolicismo, entonces eran excomulgados y eran corridos, y si les tocaba la de peor, eran matados, eran torturados, hacían atrocidades con ellos. Entonces cuando a Lutero lo excomulgaron y lo persiguieron, Lutero salió, pero hizo otra hazaña. ¿Y cuál fue la hazaña que hizo? Con puño y papel, con lápiz y papel, tradujo la Biblia al idioma alemán. ¡Wow! ¡Qué hombre este! ¿Y qué estamos aprendiendo? Que ya con estos hechos empezaba a caer los barrotes de la cárcel en la cual el catolicismo tenía presa a la palabra. Viene Martín Lutero, aparte del bombazo que pegó con las 95 tesis, da otro batucazo. Traduce la palabra de Dios a la lengua suya, original, a la alemana. Y como ya contaba con la imprenta de Gutenberg, entonces tras que terminó Martín de traducirla, la lanzó al mercado. En 1538, Martín Lutero publica su Biblia traducida al alemán. Imagínense, toda Alemania tenía la oportunidad de estudiar la Biblia, y aquello iba acrecentando el movimiento del protestantismo en toda Europa, y la bestia ya estaba temblando, y la palabra de Dios empezaba a dar vida a muchos de los que estaban muertos. Por eso Cristo dice: ustedes tienen nombre que bien, pero están muertos, pero no importa, yo les doy una oportunidad. Entonces, hablando de esta lista de hombres de este tiempo de la iglesia de Sardis, tenemos a otro gran reformador llamado William Tyndale. Este reformador era de la nación de Inglaterra, y este fue el que tradujo otro bombazo, oiga bien, otra puerta de la cárcel donde tenían la palabra de Dios. Este fue el que tradujo la palabra de Dios al idioma inglés. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque antes de Lutero alguien había traducido una Biblia, pero no quedó correctamente. Pero este William Tyndale, sí, su traducción fue revisada y aprobada. Y esta Biblia fue lanzada al mercado, publicada en el año 1539. Mire, el tiempo de la Reforma, las traducciones de la Biblia aquí en este tiempo iban ocurriendo, y el propósito de Dios se iba dando con la gallardía, la templanza, el carácter de estos reformadores. Tenemos a otro gran reformador de Suiza, se llama Zwinglio. Este varón fue otro reformador preparado, universitario, y que se entregó a Jesús por completo, y él tradujo la Biblia al idioma suizo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense las potencias de las tinieblas. El reino de las tinieblas estaba atormentado. Me imagino, hermano, que estaba como aquellos demonios cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que temblando decían: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Esta nube de hombres, de estrellas de Dios, de reformadores, cómo ellos sacudieron lo que fue el papado y lo debilitaron, y empieza la iglesia católica a tenerles miedo y a crear
contrarrestos contra esta nube de reformadores. Volvió el catolicismo a hacer sus famosos concilios para detener a la reforma. Pero ¿cómo la iban a detener si la puerta, como vamos a ver en la próxima iglesia de Filadelfia, donde Cristo le dice: la puerta que yo abro, nadie la va a cerrar, y donde yo cierro, nadie abre? La puerta para la liberación de la palabra de Dios ya en el cielo se había abierto, y a estos hombres nadie los iba a poder parar, porque ya Dios tenía un plan de que el mensaje saliera. Acuérdense que hay otra profecía, mis amados hermanos, en cuanto a lo que es la Biblia. Y esa profecía está en el libro de Apocalipsis de los 2 testigos. Y dice que los 2 testigos profetizarían por los 1260 años vestidos de silicio. Eso quiere decir que había palabras, los fieles que andaban huyendo la andaban, pero estaba en silicio, es decir, triste. Una persona en silicio, en el antiguo tiempo, una persona que se enrollaba en un rollo de piel de animales, se tiraba ceniza caliente para estar triste sin comer todo el día. Así era comparada el mover de la palabra. Muy, muy triste, muy apático, muy débil. Pero Dios iba a terminar ese periodo de que los 2 testigos iban a estar vestidos de silicio precisamente en el año 1798. Y para eso Dios levanta este apogeo de reformadores, y la Biblia fue traducida, porque la Biblia solo estaba en latín. Era la lengua que usaba el imperio, y por consiguiente abrazó la Iglesia Católica. Y aún no hace mucho tiempo, hacia atrás, la misa en la Iglesia Católica solo se daba en latín. Y esa costumbre la traían arrastrando porque la Biblia estaba en latín. Cuando Jerónimo la tradujo del griego al latín, entonces ahí quedó por todo este tiempo, y todas las naciones que hablaban otras lenguas estaban a cero. Solo tenían que cabecear que sí, pero Dios levanta a estos hombres universitarios preparados para que con esa inteligencia humana y el poder de Dios, la inteligencia de Dios para entender la Escritura, echaron a andar su labor. Y no solo de traducir la Biblia, sino de esparcirla, de predicarla, y algunos de regar la semilla con su misma sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de estos hombres valiosos que se encargaron de traducir la palabra en tiempos de Sardis, encontramos los héroes, por decirlo así, que nos tradujeron la Biblia al idioma castellano, al idioma de nosotros. Mi amado hermano, tal vez usted puede decir esas enseñanzas que ese hermano está dando, ni pan ni pe, pero déjeme decirle, usted que anda una Biblia debajo del brazo y que se jacta de ella, y que usted dice: la Biblia dice, si estos hombres no hubieran hecho estas cosas, y si la historia no los contara estas cosas, ¿de dónde cree que a usted le cayó esa Biblia? ¿Del cielo como un mango? No, hermano, Dios usó hombres que se dieran el todo por el todo para que usted y yo tengamos la Biblia de la manera que la tenemos, de una manera fácil, donde andamos en un solo libro. Todas las escrituras que por 1600 años fueron inspiradas a los profetas para poder beneficiar a un pueblo en los tiempos postreros como somos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Quiénes fueron los héroes, los reformadores que se encargaron de traducirnos a nosotros la palabra al castellano o al español? Casiodoro de Reina. Casiodoro del Reina, un ex monje católico, fue iluminado por el Espíritu Santo, le llegó la luz, entendió la verdad, y eso hizo renunciar el monasterio y salió. Pero iba con una tarea de traducir la Biblia al español. Y esta Biblia que Casiodoro de Reina tradujo al español fue publicada en el año 1568. Andamos por aquí en el tiempo de Sardis.
1568, Casiodoro de Reina publicó la Biblia que tradujo él. Esa Biblia se le llama la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina en la pasta frontal le puso la figura de un oso escalando un árbol, queriendo agarrar o comerse un panal de miel, refiriéndose a aquella palabra que dijo el profeta: oí tus palabras, las probé, las comí y me sabieron su sabor más dulce que la miel que destila el panal. ¿Y por qué Casiodoro de Reina no le puso Santa Biblia para querer tapar, para poder defender la palabra, le puso un oso que llevaba un significado? Entonces, como era prohibido la Biblia, por eso los traductores no le ponían Santa Biblia, como ahora es un orgullo ponerle Santa Biblia. Hoy hay libertad de andarla, en ese tiempo no. Entonces, eso fue en el año 1569, si usted va anotando todos estos datos, porque un cristiano que milita en la fe y si su fe está en la palabra, usted tiene que saber el proceso de la palabra. Si usted, por ejemplo, compra un refresco de horchata, de esos refrescos caseros que ven, debe de saber de dónde provee el agua que elaboraron ese refresco. No vaya a ser que tomaron agua de un lugar contaminado. Todo cristiano también que está tomando el agua de vida debe de interesarse y de llenarse de gozo de saber todos estos datos y estos nombres de estos valientes, de estos héroes que dieron toda una vida para el beneficio de nosotros, para cumplir el propósito de Dios. Entonces, esa Biblia del oso que publicó Casiodoro de Reina pasó una revisión de 20 años por otro valiente, ex monje católico, preparado también, que se llama Cipriano de Valera. Tardó 20 años, oiga, no fue una semana, un mes, no un año, 20 años revisando letra por letra, coma por coma, de todo. Entonces a esa Biblia Cipriano de Valera le puso un dibujo del cántaro, porque aún no podía ponerle un nombre descubierto que era la Biblia. Entonces le puso un cántaro como de lado descargando su agua. Es decir, como la palabra de Dios es agua de vida, le puso el cántaro canteado para que estuviera tirando el agua, para que todo, a partir de ahí, todo sediento pudiera satisfacer su sed. Entonces, amados hermanos, eso fue en el año 1602. Ya vamos avanzando al año 1798. A partir de ahí, si usted tiene una Reina Valera, usted sepa de dónde provienen esos dos nombres, Reina y Valera, de los dos héroes que se encargaron de traducir correctamente las escrituras, la Biblia del original o del latín o del griego a lo que es hoy el español. Bendito sea el Señor. Todo eso sucedió en el tiempo de Sardi. Gloria sea al Señor. Nos gozamos por el trabajo que estos varones vinieron a hacer. Esos son los reformadores, mis amigos, mis hermanos, si usted ha oído. He mencionado algunos, pero hay muchos más, pero por cuestión del tiempo yo voy a proseguir, porque tenemos también a Calvino, un francés tremendo, que también fue de los pioneros. Así es de que el mensaje a Sardi podemos decir que también es un llamado a darle vida a las otras cosas. Esto significa que los reformadores solo alcanzarían a ser parte del trabajo, pero era un trabajo muy grande y ellos murieron rápido. Pero el llamado de Dios era que lo que no alcanzaran estos reformadores como Martín Lutero, Zwinglio, Calvino,
todos los que yo he mencionado, Tyndale, Simon, todos estos varones poderosos, lo que ellos no lograron alcanzar, Dios a él le placía que continuara. Entonces, en lo que ellos avanzaron fueron en estos temas. Ellos avanzaron en el tema de que solo la Escritura era la base de la fe. Porque acuérdense que el catolicismo empleó el libro de los credos, donde va una fe mediante tradiciones paganas. Pero estos reformadores predicaron de que la Escritura era la única base, la única fuente para poder fundamentar la fe, para obtener la salvación. Otro tema que lograron ellos sacar a la luz y sembrarlo en el corazón del mundo de su época es que solo Cristo era el único mediador, el único que el ser humano podía valerse de él para llegar al reino de los cielos. Porque acuérdese que ellos venían del catolicismo. Todos esos reformadores fueron católicos. Y ellos sabían bien la doctrina y sabían que la católica enseñaba cosas contrarias a lo que ellos descubrieron en la santa y bendita palabra del Señor. Ellos empezaron a estudiar el Evangelio de Juan 14, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Empezaron a ver pasajes como el de Hechos capítulo 4, donde dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y así ellos pudieron formar esta doctrina. Otro avance que tuvieron doctrinal fue que la salvación era por gracia. Llegaron al libro de los Romanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo un tiempo donde el catolicismo vendía indulgencia y cobraba porque los muertos no estuvieran tanto tiempo allá en el purgatorio, según las herejías del catolicismo. Pero ellos descubrieron que la salvación no era por dinero, no era por indulgencia, sino que era por gracia. Otro tema que ellos implementaron y que avanzaron en él fue solo por la fe. Empezaron a predicar que para hacerle culto a Dios no se necesitaba ver imágenes. Para creer en Jesús no necesitaban ver a un Cristo ahí colgado. Empezaron a predicar que el evangelio había que caminar por la fe nomás. Y fue un mensaje que pegó. También avanzaron en el tema, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque el Papa era honrado. Y hasta el día de hoy, los presidentes, por muy poderosos que sean, cualquier persona de un nivel alto en la sociedad, en poder o en fama, y visita el Vaticano, si tiene suerte lo pasan a ver al Papa y tiene que besarle los pies. Y el Papa no dice nada. Entonces, la adoración que tenía el papado y todo eso. Pero estos hombres empezaron a predicar que la gloria solo le pertenecía a Dios. Y empezaron a descubrir, por lo tanto, que Pedro no pudo ser el primer papa como enseñaba el catolicismo. ¿Por qué? Porque cuando Cornelio quiso hincarse a los pies del apóstol Pedro, Pedro no aceptó tal acto romano. Ese acto de Cornelio es un acto romano, y como ya vimos que Roma imperial pagana se metió con sus prácticas al catolicismo, entonces en el catolicismo adoptaron aquella tradición que a Dios no le agrada. Entonces al Papa hay que postrársele, hay que postrarse ante él, y él recibe esa humillación. Pero Pedro no la quiso recibir de Cornelio, ni aún los ángeles la reciben, porque cuando Juan se topa con un ángel y dice que se hinca ante el ángel le dice: levántate, adora a Dios, yo solamente soy consiervo tuyo. Y empiezan los reformadores a
enseñar que la gloria solo sería dada a Dios. Entonces, algunos de los temas en los cuales avanzaron, pero no avanzaron los reformadores en otros temas. ¿En qué temas no avanzaron los reformadores? En los temas como la restauración del verdadero día del Señor, del verdadero día del Señor, que en el año 321 Constantino lo quitó por implementar el día de la adoración al sol como lo es el domingo. Entonces eso no lo lograron los reformadores, este grupo. Pero en el mensaje era que había que rescatar las otras cosas y muchas cosas. Lo que es la enseñanza de la segunda venida de Cristo tampoco avanzó mucho en los tiempos de los reformadores en la iglesia de Sardis. Pero yo quiero decirles, mis amigos y hermanos, que gracias a Dios que la siguiente iglesia, que es la de Filadelfia, y es nuestro próximo estudio, ahí se logra el cometido. Esta iglesia alcanza lo que quedó empezado en la época de Sardis. Bendito sea el Señor. Para concluir, mis amigos, mis hermanos, ¿cómo aplicaríamos nosotros o cómo debemos de aplicar el mensaje a Sardis en nuestras vidas? Procuremos que el Espíritu de Dios sea quien habite en nuestros corazones. Si nosotros somos cristianos secos, Cristo se presenta como el de los 7 espíritus. O sea, si falta espiritualidad, no es por la parte de Jesús, sino por la parte de nosotros. Algo está fallando. ¿Qué pecado? ¿Qué desobediencia? ¿Qué contaminación? Hagámonos un autoexamen y procuremos que ese espíritu de Jesús fluya en nuestras vidas. Procuremos ser ministros de valor para ser parte de las estrellas de Jesús. Ya vimos en Daniel capítulo 12, versículo 3, los que enseñan la justicia a la multitud, dice que brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, dice, la justicia a la multitud, como las estrellas en la eternidad. Entonces, ahora bien, pero para esto necesitamos salir del acomodamiento, los ministros, el sueño, el conformismo, esa escasez, ese desgano. Para nosotros ser ministros y tomados en cuenta como esas estrellas que necesita Dios en esta tierra, debemos de entrar más al fondo, debemos de picar más piedra, debemos de salir del acomodo, del conformismo, de la metodología. La metodología está matando la iglesia. La iglesia está enchufada, está absorbida por los métodos aquí, métodos allá, y se está perdiendo el verdadero propósito de Dios. No hay manera de ser una iglesia viva si no se cambia el sistema del estudio de la palabra de Dios. Ya vimos que para que la iglesia de Sardis volviera a la vida, tenía la Biblia que fluir, y cómo Dios usó a los reformadores para sacarla, traducirla y regarla. Entonces, si nosotros queremos ser esa iglesia no muerta como la de Sardis, sino viva en el Espíritu, no hay otra manera de hacerlo si no estructuramos el estudio real, eficaz de la palabra de Dios. Es decir, cambiar el sistema, que vuelvan las campañas de 8 días por lo menos a manera de conferencia con palabra de Dios, que el punto céntrico, que el orgullo de alguien de invitar a un amigo no sea por el grupo musical, sino sea por la serie de estudio que se va a dar. Y recuerdo yo cuando era un niño y esta reforma empezaba, a la cual pertenezco, aún los fundadores implementaron
este hábito de que la palabra de Dios fuese el plato fuerte. Me acuerdo yo las campañas, las conferencias de 2 semanas corridas, sin exagerar. Pero aquello se ha perdido. Ahora las campañas que estamos haciendo de 2 días, pena los villas de dar, hermanos, líderes. Tenemos que volver a gustar para que así la iglesia vuelva a ese avivamiento y ya no seamos aquella iglesia que vamos muertos caminando, como era la iglesia de Sardis. Decía que era una iglesia viva, pero en el examen, en el diagnóstico celestial, aparece que era un cadáver maquillado. Bendito sea el Señor. Aplicar la obediencia a las otras cosas. Entonces, usted puede guardar perfectamente el día de reposo, pero está torcido en otras cosas. O usted puede estar bien en todas las cosas, pero está quebrantando el día del Señor. Entonces, el mensaje a Pérgamo es que no olvide que en el cielo se toma en cuenta la otra cosa que está fallando. Y ahí nosotros debemos de hacer un autoexamen y cada uno de nosotros sabe cuál es esa otra cosa que está faltando. Posiblemente hay muchos hermanos que tienen fe en Cristo y que son trabajadores. Posiblemente están en otras congregaciones donde no le han enseñado el tema de que son 10 mandamientos. Y que usted está quebrantando el 4.º mandamiento, que es descansar el sábado y ocuparlo para el recreamiento espiritual y reconocer que este universo y todos los planetas, el cielo, los 3 cielos y todo lo que existe fue hecho por un creador. Y en el sábado darle honra y gloria y estar de cara hacia ese creador y no hacer nuestra propia voluntad. Si a usted no le han enseñado eso, es tiempo. Dios dice, arregla esas otras cosas y tendrás parte conmigo. Entender que al igual que a Sardis, tenemos un duro trabajo que hacer. Gloria sea el Señor. Los reformadores fueron llamados no para gozar, no para recibir felicitaciones, no para ver a quienes les gustaba lo que predicaban. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que el predicador que va predicando de acuerdo a lo que le guste a la gente, ese no es predicador de Dios. El sabio Salomón dice que las palabras de los predicadores son como clavos incrustados en el corazón del oyente. De manera que nosotros debemos de entender que para que Dios haga muchas cosas por medio de nuestro trabajo, nosotros tenemos que tener claro que para eso tenemos que entrar al propósito, tenemos que dejar muchas cosas y tenemos que imitar el carácter de estos hombres, porque hay mucho trabajo que hacer y el trabajo no está dentro del culto, 2 horas de culto. Hay una mentalidad que ese es el trabajo. No, el trabajo del diácono no está en esas 2 horas del culto, está afuera. El trabajo del pastor está más afuera que adentro. Y así sucesivamente. Debemos de entender eso, mis amados hermanos. Hasta aquí voy a llegar. Dios les bendiga grandemente. Los vemos en el próximo estudio.